toda la información que nosotros necesitamos. Hemos hecho trabajos en los cuales nuestra posición inicial teórica por imágenes no coincidió en absoluto con la posición posterior de nuestro electrodo. Y yo creo que en estas latitudes cada uno trabaja como puede y no como quiere. Entonces, nosotros creamos nuestra propia forma de organizar. Acá es o despierto y con imágenes, o dormido con imágenes o despierto con MER. Nosotros estamos trabajando hoy por hoy en un híbrido. En un híbrido que es dormido con MER. Y tenemos excelentes resultados. Entonces, la última diapositiva es: hay que adaptar nuestra forma de trabajar en función de los recursos que tengamos y a nuestra experiencia. Pero básicamente yo tengo un enorme respeto por el mar. Creo que es lo que nos ha enseñado a interpretar las funciones cerebrales. Lo seguiré usando hasta el fin de los días. Un comentario pequeño con respecto a lo que decías. Había un presidente argentino que decía: la única verdad es la realidad. Y la realidad no siempre es la misma para los diferentes grupos de trabajo. En nuestras manos colocar un electrodo cerebral profundo con MER es muy diferente que hacerlo similar. Si nuestros resultados fueran iguales, yo obviamente no usaría MER. Nosotros, como decía el doctor Martín, tenemos un estudio de más de 60 subtálamos estudiados en relación a cuál es el blanco anatómico con resonancia Tesla, y de promedio en todos esos pacientes hemos tenido una desviación de 0.4 milímetros en la X, es decir, 0.4 con estimulación segmentaria no es problema, pero hemos tenido 1.9 en la Z y 2. Por ahora, lamentablemente, nuestro grupo no está de acuerdo, no está en condiciones de hacer DBS o más aún lesiones sin el registro intraoperatorio. Esa es nuestra experiencia. Por otro lado, son análisis que no tienen mucho sentido en esta lectura, donde no tenemos elementos. Yo creo que estas son decisiones teóricas de centros de altísimo nivel que tienen disponibilidad de imágenes interpretadoras. Sí, ¿no? En base al comentario que dice, cada vez estoy más convencido del tema de la personalización. La izquierda no es lo mismo que el derecho, como expliqué. Si a mí me da una herramienta, llamarle inteligencia artificial, llamarle un chamán que te diga: mira, a ver, tiene que ser el paciente, centrado en el paciente. A veces yo escucho discusiones: ahorras tiempo. Ustedes saben, para un paciente que todo el resto de su vida, que nosotros nos demoremos media hora más, una hora más, que es una hora en el quirófano para el resto de la vida, un paciente que le podemos dar un beneficio. A veces nos olvidamos del paciente. Nosotros a veces nos concentramos en el paper, nos olvidamos que para el paciente es el resto de su vida, es su calidad de vida para el resto de su vida. Entonces, yo creo que tenemos que usar todas las herramientas tecnológicas que tenemos, las que estamos incorporando, las que se van a incorporar, como dijo, inteligencia artificial, cartografía, independiente, pero por supuesto estamos en Latinoamérica y todos tenemos las mismas dificultades económicas, y no podemos ser necios de negarlas. Pero yo voy al principio fundamental que nosotros tenemos la oportunidad probablemente única en ese quirófano de cambiarle el resto de la vida a ese paciente y usar todo lo que el paciente necesita. Eso estoy convencido, y de ahí yo ya no me muevo más de disquisiciones teóricas. Sí, yo me dedico al IBS, sin embargo es un ángulo orgánico que funciona, es muy genérico, el concepto de valor o la costo-efectividad, que no son exactamente lo mismo, cuánto valor
genero yo, como nos contábamos también en términos de sobrevida, calidad de vida, versus lo que invierto en esos recursos. A partir de la conferencia del doctor Campos, me da la impresión que los resultados de un RDS y los resultados funcionales que tenía con y sin microregistros bastante similares. Y los costos, al parecer, indicaban la efectividad, alguna diferencia parece en favor de la imagen. Ambos son caros, ambos son costosos. A lo que voy es que ese tipo, sobre todo en Latinoamérica y en los lugares que estamos empezando, empezamos a desarrollar más, pero tenemos que mirar ese concepto economicista, si se quiere, pero también tuvo un impacto en la calidad de vida y quedarnos con la vida externa que nos agregue más valor al grupo, ya no mirado individualmente. Por tanto, lo que plantea Fabián, que creo que también es importante, como grupo, hacer un impacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrega más valor y me permite ahorrar o tener recursos para otras cosas? Esa dimensión, sobre todo política, es muy importante porque aspiramos a tener recursos para esta situación. Yo me atrevería, me atrevería a decir que es más costo efectivo a mediano plazo hacerlo con microregistro, por más que uno hable que el mayor tiempo y el costo del microregistro, de hacerlo sin microregistro es más económico. Nosotros, en un centro de referencia, y te aseguro que de cada 10 pacientes que recibimos, uno como mínimo es un paciente que viene de otro centro que fue intervenido quirúrgicamente sin microregistro, donde hay que cambiarle los electrodos porque los electrodos no están en el lugar. Ya un solo paciente en 10, el costo y lo que implica para el paciente justifica que vos tengas todas las herramientas apuntadas a darle lo mejor a tu paciente. De acuerdo con lo que dijeron, pero tomaría dos aspectos diferentes que a veces uno no lo encuentra en las charlas. El microregistro tiene un valor que uno no lo ve. Nosotros en nuestro programa en Uruguay, para nosotros es fundamental el microregistro porque nos permite documentar en la historia clínica, la descripción operatoria o parte quirúrgico, qué altura abarca el microregistro adecuadamente un núcleo X del cerebro. A los 15-20 días, cuando nos juntamos todo el equipo con la descripción operatoria adelante y hacemos el chequeo de contactos que le vamos a activar al paciente, en primera instancia hacemos doble ciego, hacemos un chequeo básico de cada uno de los contactos y después cotejamos con las respuestas fisiológicas intraoperatorias a ver si coinciden con nuestra respuesta clínica 15-20 días después. O sea que sin microregistro no lo hacemos. Y lo otro, ¿cuánto de nosotros nos gustaría tener otras áreas del cerebro que no sean silentes, que no sean silenciosas al microregistro para estar más seguros? O es como un faro en la oscuridad. Hay sectores del cerebro núcleos que no tienen un microregistro, una forma neurofisiológica precisa. Y nos decimos, qué bueno que podríamos tener acá un patrón X para el BIN claramente, o para otro núcleo talámico, centromediano, por ejemplo. No lo tenemos. Entonces creo que esos dos argumentos van a marcar el futuro indeterminado por tiempo largo del microregistro. Hay un tema que acaba justamente de tocar la última charla. No sé si hay algún neurólogo en la sala. ¿Vas a decir algo? ¿Cuál es la primera dificultad que tienen los neurólogos para enviar a los pacientes a cirugía epilepsia que está todo estudiado y contravisto por lo menos en el país económico? Si calculamos en una población de 40 millones de personas, de que el 2% de un país en vías de desarrollo tiene epilepsia, estamos hablando de 800.000 personas. Son 800.000 pacientes de los cuales el 50% de los criterios actuales, que vamos a hablar más tarde, tienen una indicación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que un neurólogo por un paciente cobra $100 la consulta, más $200 del médico, son $300. Eso mes a mes, como sucede en la práctica privada, estamos hablando prácticamente de cerca de $4.000 por paciente. Si tiene 10 pacientes con epilepsia refractaria, son $40.000 anuales que no están dispuestos a ceder. Como decía, sí, es cierto, tenemos que pensar en el futuro del paciente, es para toda la vida, pero
muchas veces los médicos piensan en su propia vida antes que en la vida del paciente. Esa es la causa por la cual el neurólogo no manda a los pacientes para los Sí, es cierto. También estos análisis costo-beneficio depende de quién los hace y cómo los hace. Por ejemplo, en varios de ellos, digamos, identificaban que el microregistro aumentaba el tiempo operatorio en 3 horas. Yo te pregunto a vos, Fiacro, ¿cuánto te lleva hacer un microregistro? 30 a 40 minutos. Un microregistro Rapidito, muy rapidito, complicado. rapidito. Tardamos, somos 30 minutos, a veces 10 minutos es suficiente. O sea, ¿cuánto incrementa el costo operatorio un microregistro en un equipo quirúrgico que tiene ya ese material? Para nada significa. Hoy no Hoy no es una variable. Y no es variable, todo esto es análisis de otros centros en función a otras necesidades, otras tecnologías. No me parece que estas discusiones aporten algo en este contexto, sinceramente. Aprovechando la siguiente charla del doctor Renaski, queríamos presentar la presencia del doctor Giovanni Llosa, que ha sido pionero en la psicocirugía en el Perú, y también de nuestros compañeros del Hospital Militar, que son psicólogos, están presentes también en la sala, y queríamos preguntar al doctor Teobaldo si tenía algún aporte o algún comentario sobre cuál es la tendencia actual que estamos haciendo en psicocirugía en base al contexto de lo que fue en su momento hace un par de décadas o 3, 4 décadas atrás, y cómo lo ve ahora, digamos, en la evolución de la psicocirugía, aprovechando la presencia del doctor Jiménez. Bueno, muchas gracias. La verdad que quiero agradecer la invitación. Yo soy psiquiatra, tengo 86 años, todavía no quiero retirarme porque hay muchos problemas que no podemos resolver, especialmente las adicciones. Hace exactamente 45 años que el doctor Humberto Hinojosa, padre del doctor Michael Hinojosa, teníamos pacientes en la nueva modalidad de uso de cocaína, que era la cocaína fumada como pasta. Yo tenía una clínica, y en una clínica entraban, salían los pacientes, conductas delincuenciales. Éramos 12 en el equipo que yo dirigía, y la verdad que no teníamos solución. Entonces, en mi experiencia en Brasil, donde estudié medicina, asistíamos a lobotomía, me acuerdo, en aquellas épocas. ¿Okay? Entonces le pregunté al doctor, porque yo trabajaba con el doctor Cavieses, con el doctor Hinojosa en la clínica San Borja, y le pregunté qué podemos hacer quirúrgicamente. Hay otras experiencias, he visto que en algunas oportunidades han tratado quirúrgicamente adictos al alcohol, ¿no? O a opiáceos, y me dijo, bueno, vamos a darles una charla a los psiquiatras, ¿no? Para despegarles un poco los temores, y él decidió intervenir con singulotomía anterior bilateral. Se operaron 33 pacientes en el año 81, esto lo presenté en el Congreso Mundial de Viena. Por supuesto que ya se imaginan ustedes la oposición que hubo, casi me quitan el título de la asociación psiquiátrica. Sin embargo, el doctor Hinojosa en esa época era presidente de la Asociación Latinoamericana, creo, de Neurocirugía, ¿no? En la tarde iba a haber una reunión sobre este tema, entonces yo había traído, espero que alcance para todos, el resultado de eso, y regalarle un libro de esa crónica, ¿no? Que me lo dé la frente después de la máquina. Yo pertenezco a una sociedad de psiquiatría y a otra especialidad de drogas, y he descubierto, y por ahí todos están en contra de eso. Entonces, ojalá hubiesen asistido a estas magníficas charlas, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en el mismo consultorio con el doctor Mejía, entonces me tiene al día de muchas cosas, pero creo que no soy muy buen alumno. Con la experiencia, para terminar, es que operamos 33 pacientes, ninguno quedó con limitaciones, como decían, que se van a quedar como unas plantitas, etcétera, ¿no? Deteriorado el 47%, porque nosotros éramos muy exigentes, mejoró, se reintegró a la vida, al trabajo, a su familia. Un 20 o 30% ya no fumaba tanto como antes, entonces no tenía una conducta tan psicopática, ¿no? Y un 20 o 30, digamos, igual o peor, porque seguían
siempre nos preocupó aquellos que no podíamos curar, ¿no? Y luego, bueno, entramos en otro tipo de tratamiento con paína oral, de saborizar. Pero esa fue nuestra experiencia. Espero poder repartirles el libro en la tarde a la reunión que va a haber, ¿no? Así que les agradezco. Seguimos haciendo simulacromía, sin lugar a dudas, todos nosotros. Estereotáxica no solo para el trastorno subjetivo, sino para el dolor con el componente afectivo, como nuestro amigo Osvaldo Vilera Filio hace en el blanco anterior. Sí, el doctor Hinojosa hacía estereotáxica, pero prefirió hacer abierta, una cirugía abierta, no sé. Bueno, interesante antecedente y agradezco mucho que pudiéramos tener acceso al libro. Y la verdad es que en cada sitio hay una verdad, como decía, realmente. Yo les platico rápidamente. Entonces, empecé a estudiar Parkinson con el doctor Velasco y me enseñó la RAPO. Al poco tiempo apareció el GPI, luego viene el núcleo subtalámico, luego viene el MIM, o sea, y empieza a crecer y lo que tenemos es un circuito, no un target, sino un circuito. Y entonces se quedan el símbolo, la cápsula interna, el subcaudado, la tractoría subcaudada, y luego aparece el B23 terminales, el ITP que metí, y el área 25, y lo que tenemos es un circuito. O sea, ha cambiado tanto. Y como dice mi amigo Javier Trenato, cada día, o sea, lo que yo estoy viendo ahorita es nada en comparación de lo que voy a hacer. Y hago esta, ahorita que habla, la verdad es que los congresos son muy buenos en esta área, porque me permiten tener mi realidad, que no la realidad de Chicago que vimos, donde están haciendo cirugía de Parkinson con paciente dormido. Entonces, tenemos una hipótesis de que algo funciona y se hace un boom y viene una moda y se adquiere como una verdad y una panacea. Luego viene la contraparte y se cae, pero queda algo. Siempre queda algo. Entonces me vino a la mente el Graham Lakatos, que es un epistemólogo, seguramente lo conoces, y Lakatos. Y entonces, él dice, bueno, aunque se pierda el conocimiento y la realidad cambia, siempre hay un core de conocimiento que se queda, por ejemplo, el del doctor. ¿Quién le puede decir que sus pacientes no mejoraron con la ciencia y que se siga haciendo así? Entonces, yo creo que la gran ventaja de estos congresos, a los que yo agradezco mucho la invitación, es que me permiten estar en mi realidad y en comunicación con mis pares. Y que alguien más trate de replicar lo que yo hago. Porque, por ejemplo, ustedes saben que yo he estado propugnando por el pedúnculo talámico inferior, que no digo que sea la panacea, pero gracias a Fabián, hace una semana le escribí a Andrés Lozano, dijo, oye, hiciste 5 casos, vamos a ver cómo les fue. Y sí, amablemente me contestó. Entonces creo que estamos construyendo un core de conocimiento, como es el MER, como son los circuitos, y cada quien se lleva a su casa lo que más le conviene. Creo que es muy importante, claro, lo que decís, y una barrera, posiblemente la barrera más importante es la comunicación. Eso no cabe duda. Por eso estas reuniones, estos cursos, donde hay un foro donde podamos transmitir la experiencia, lamentablemente se hacen de forma muy esporádica y deberíamos tratar de tener acceso, por ejemplo, a lo que el doctor Hinojosa realizaba con usted, doctor, porque esa información es extremadamente valiosa. Posiblemente en América Latina otro neurocirujano que ha hecho cirugía ablativa para trastornos psiquiátricos en un número impresionante de casos que, de acuerdo a lo que me han comentado, superaba 2.000 casos. Es el doctor Renzo Zamboni, de Uruguay. No, Chile, Chile, perdón, Renzo Zamboni de Chile, con el que varias veces. Me miró a mí, pero se acordó que la provincia más importante de Argentina. Después Uruguay. Somos chiquitos, pero somos buenos. Entonces, toda esa información es imprescindible para que podamos partir no desde cero, sino ya de una base de gente que ha tenido experiencia. Por eso la importancia de estas reuniones o buscar otro circuito, otro camino, otra forma, que puede ser las publicaciones latinoamericanas como NeuroTarget, para poder
transmitir lo que hacemos diariamente, cotidianamente. Esa es la idea. Muchísimas gracias por nuestra presencia. El tiempo es el tirano, pero nosotros creo que vamos a poder